Racing tenía que ganar porque lo exigía el contexto, porque se lo pedía su gente, porque venía de 3 derrotas consecutivas en el arranque del campeonato y tenía 0 puntos, terminando la tercera fecha siendo el peor de los 30 equipos. No solo ganó, teniendo en cuenta todo este contexto del que mencionamos, sino que además ganó bien. Racing acaba de ganar su primer partido en el torneo Apertura 2026, lo hizo en condición de local y ganándole a un equipo que había sido, por lo menos el año pasado, un equipo muy competitivo, que dejó mucho que desear, por lo menos en estos primeros arranques del 2026, como es Argentinos Juniors. Por lo menos en los primeros partidos del 2026, como es Argentinos Juniors. Racing se queda con un triunfo importantísimo. ¿Y por qué la miniatura de este video dice Racing recuperó terreno perdido? ¿Y por qué les digo que no solo ganó, sino que ganó jugando bien? Porque Racing recuperó esa personalidad, esa intensidad y esa intención, que no es lo mismo que intensidad, pero que al fin y al cabo las dos juntas pueden resumir y contextualizar la personalidad que hoy Racing volvió a tener para jugar como local en el cilindro. Racing es un equipo al que todavía le falta muchísimo por trabajar y muchísimo por recorrer para ser el equipo competitivo que me imagino tanto Milito como Costas quieren que sea a lo largo del 2026, pero sin ningún tipo de dudas, una victoria en este contexto era importante para calmar un poco las aguas, y una victoria como fue para Racing futurísticamente hablando es fundamental para empezar a construir desde acá, de otra confianza, de otra calma, y tratar de dejar lo más rápido posible lo que fueron las primeras 3 fechas del campeonato, que para Racing fueron realmente una pesadilla. Y me quedo con esto que les marco, la intensidad, la intención de Racing en los primeros minutos del partido, que ya nos vamos a meter en lo futbolístico, en lo táctico, pero creo que el primer gol que hace Racing con ese centro pasado que aparece con Egni solo por dentro y un frentazo que termina abriendo el partido, marca a la perfección esto que les hablo. Racing volvió a ser un equipo que se animó a presionar arriba con intensidad y con la intención de morder, de ganar, para a partir de eso lo ganar un contraataque que terminó haciendo el gol con Egni. Es el factor positivo, este es el cuadradito que Racing tiene que tomar para empezar a construir desde acá, después de 3 partidos donde había jugado verdaderamente mal y no había podido sumar ni siquiera un punto, y tal cual así lo dijo Solari en la postpartido, ni bien terminó el partido, ni bien terminó la transmisión. Quiero hablar un poco de Argentinos Juniors en estos primeros minutos de reacción y de análisis. Un equipo en los primeros momentos del partido, vamos a arrancar desde el minuto 0, vamos a viajar hasta el minuto 90, fue un equipo pero realmente carente de identidad y carente de personalidad, por lo menos a la hora de salir a jugar los primeros 15 minutos y hasta el primer gol de Racing. Un equipo dormido, un equipo que en el retroceso durante toda la tarde en el cilindro sufrió un montonazo, y es algo que va a tener que trabajar Argentinos Juniors, ese retroceso y lo mal parado que queda por momentos, y lo que le ha costado tomar ese tándem por la derecha de Solari y de Baltazar, y lo que le ha costado con Matko Miljevic, que paréntesis, Matko Miljevic para Racing va a ser un jugador fundamental en la creación del fútbol y fundamental como intérprete a la hora de pedir y de generar con la pelota a los pies. Primero porque es un futbolista realmente de calidad y de jerarquía para el fútbol argentino, lo ha ido a buscar en el Huracán, que había jugado la final de la Apertura, y de alguna manera para mí se hizo con uno de los que para mí va a ser un gran referente en Racing en el año 2026. Primero por la jerarquía de la que hablamos, y segundo porque Racing no tiene un jugador con la intención y con la posición de Matko Miljevic, con la intención de pedir absolutamente todas las pelotas y tratar de jugarlas todas hacia adelante, y luego con la posición, soltando esa línea de 3 volantes con la que, junto con Baltazar Rodríguez y con Santi Sosa, en funciones y en roles distintos, conforman la mitad de la cancha, tratando de aparecer casi como un enganche, como un enlace, como un mediocampista ofensivo, y no tanto como un doble 5 con Sosa, lógicamente. Yo había visto unas estadísticas que hablan de que Matko Miljevic, por lo menos hablando solamente del torneo clausura, encabezaba la lista de los jugadores con mejor estadística de pases claves, y creo que eso se nota en Miljevic. Pide todas las pelotas, tiene esa intención de pararse por lo menos entre la mitad de entre los mediocampistas y los defensores del equipo rival, y tratar de generar desde ahí, tratar de generar una problemática, una preocupación en el equipo rival. Pero además esto que les marco de agarrar la pelota, levantar la cabeza y buscar hacia adelante alguna habilitación, ya sea para el lateral Rojas, que pasa como un caballo, para alguno de los delanteros que hoy ha tenido un gol de Conegni, un gol de Solari. De alguna manera ha sido un muy buen partido de Solari, ha encontrado una solidez ahí, pero un muy mal partido de Maravilla Martínez. Y obviamente, y ayer lo hablaba con un
amigo hincha fanático de Racing, y hablábamos justamente del caso Maravilla Martínez, que ha sostenido a Racing durante el año 2024 haciendo una barbaridad de goles, que ha bajado un poco en el cierre del 2025 y que sin dudas Racing va a necesitar construir un equipo, construir una idea de juego y construir un carácter ofensivo más allá del 9. Si no tenés al 9 derecho, como fue en el cierre del 2025 y como es en el principio del 2026, lamentablemente Racing va a tener que buscar alternativas y va a tener que encontrar alguna que otra jerarquía más allá de lo que respecta a Maravilla Martínez. Si no lo tenés al 9, vas a tener que encontrar soluciones. En eso va a tener que trabajar Racing, que no tiene otro centro delantero. Va a tener que apostar todas las fichas en Maravilla, pero que de alguna manera los de alrededor, los del costado, lo van a tener que acompañar. Hoy lo acompañaron, con Egni hizo un gol, Solari hizo el otro. Pero el día que no lo acompañen a Maravilla Martínez, a Racing le va a faltar gol, que es lo que le faltó en el cierre del 2025, y eso es lo que va a tener que trabajar para reconstruir. Ahora, un mal que persigue a todo el fútbol argentino, todos por igual, yo lo marco siempre en Boca, pero la realidad es que hoy en Racing pasó lo mismo. Esta cuestión de que cuando yo hago el gol, cuando yo me encuentro con el primero, largo la pelota y se la entrego al rival, me repliego a ver qué pasa. Eso pasó en Racing y en Argentinos Juniors cuando Racing hizo el primer gol, aquel desborde, repito, el gol, el cabezazo de Conegni. Ahí Argentinos recién ahí empezó a recuperarse, empezó a agarrar la pelota, empezó a ser un equipo que proponga un poco más. No lo había hecho en los primeros momentos del partido, en lo más mínimo. Y Argentinos Juniors con pelota es un equipo que encuentra de alguna manera su razón de ser, encuentra sus argumentos, encuentra realmente su identidad, de lo que le había faltado en los primeros minutos del partido. Pero no solamente la encontró porque Racing se replegó un poco más y de alguna manera se la entregó, sino porque Racing en esta intención de presionar, en esta necesidad de tratar de morder y volver a ser el equipo intenso que le destacamos en los mejores momentos del ciclo Gustavo Costas, lo soltaba Matko Miljevic para que presione la salida por ahí arriba y dejaba a la izquierda de Sosa, en el carril izquierdo de Racing a la altura de la mitad de la cancha, una zona liberada para que inteligente Nico Díez junto con intérpretes extraordinarios como Lescano y como Hernán López Muñoz entiendan que por ahí pasaba el cierre del primer tiempo. Y fíjense que cuando Argentinos creció fue cuando López Muñoz largó la banda y se arrimó hacia adentro y empezó a recibir en este cuadrante que dejaba la espalda de Miljevic cuando Racing presionaba, y Lescano se empezó a tirar por ahí. Y cuando Lescano entiende el partido, cuando Lescano entiende por dónde pasa el negocio del partido, no solamente por dónde pasa el partido, sino por dónde pasan las posibilidades de que Argentinos sea a controlar el partido, cambia absolutamente, radicalmente, la intención, la generación de fútbol del que hoy fue equipo visitante. No lo alcanzó porque lo había empatado y bien anulado por el árbitro del partido del empate de Argentinos, y luego, cuando a Argentinos se le había pasado ese momento de intensidad y de intención, Racing se encontró con una falencia de Argentinos, que hoy la explotó a la perfección y con una virtud propia. Esto de que ya habíamos mencionado el tándem Solari-Baltasar Rodríguez, que de alguna manera cuando se fue Nardoni yo pensé, se le va a faltar un jugador de intensidad de la mitad de la cancha, le va a faltar ese despliegue y ese jugador, como se dice en la Premier League, box to box, no por la manera en la que Nardoni pisa el área y el aporte goleador que no quizás abundaba en Nardoni, sino de alguna manera ese despliegue de recuperar en campo propio y también poder generar juego en campo rival. Baltasar Rodríguez es un jugador de otras características, pero fíjense, entendiendo Racing, que el retroceso de Argentinos muchas veces era deficiente y nunca pudo tomar lo que pasaba en la conexión Solari-Baltasar Rodríguez, ya sea Solari por afuera y Baltasar por dentro, o Baltasar por fuera, Solari por dentro, que es como llega el gol. Baltasar abriéndose por la derecha y recibiendo Solari por dentro, un pase atrás extraordinario del ex Inter de Miami, que primero Solari había definido en una jugada muy parecida mal, en un control largo para donde venía el problema, y lo cruzado que termina encontrándose con algún defensor de Argentinos, y luego Solari empeina el primer palo haciendo un verdadero golazo para empezar a resolver la situación. Racing ganaba 2-0, se iba al entretiempo ganando 2-0, llega el descuento de Argentinos, y a diferencia del primer tiempo, nunca tuvo la personalidad ni la solvencia de salir a buscar el empate con otra intención, con otro juego, con la gana de llevárselo puesto a Racing. Eso no llegó, y en el segundo tiempo Racing, repito, intención e intensidad, la importancia del cómo ganó Racing más allá del triunfo, termina jugando el partido más cerca del arquero de Argentinos Juniors de lo que jugó de Cambeses, termina
prácticamente atacando y estando Racing más cerca de hacer el tercer gol del partido que de lo que estuvo Argentino de llegar al empate. Racing ganó un partido fundamental, repito, por el contexto, porque no había ganado los primeros 3 partidos y porque si hoy perdía el cilindro iba a ser realmente una caldera. Iba a empezar a exigirle a Gustavo Costas, a los jugadores, a Milito y a todos los protagonistas en Racing los resultados que no llegaban. Pero claro, hoy Racing no solo ganó como se lo reclamaba en las primeras 3 fechas del campeonato y como lo exigía el contexto, sino que además ganó bien. Ganó demostrando y siendo verdaderamente mejor que Argentinos, que va a tener que trabajar o que va a tener que seguir trabajando, que ya se quedó sin Copa Argentina y que ganó 1-0 en el 4 que jugó en la apertura, para volver a ser el equipo competitivo que terminó siendo en el cierre del 2025. Repito, un equipo que cuando tiene la pelota juega bien el fútbol, ahora cuando no la tiene se le arman nebulosas, se le generan todas las dudas y que además hoy retrocediendo tuvo un partido verdaderamente flojo. La verdad, creo que no me falta nada por decir. El arbitraje de Mastrangelo es flojo, verdaderamente flojo, porque no fue del todo claro en las señas y en las decisiones. Y además me parece que a Racing lo perjudicaron en esa acción de Maravilla y ese posible penal para Racing que no terminó siendo, que debió haber sido penal para Racing. No sé si yo estoy loco, pero no veo tal empujón de Maravilla sobre el defensor de Argentinos. Creo que era Prieto, no era Godoy, pero ahora me entró la duda. No vi la jugada repetida antes de la reacción, más allá de la repetición que obviamente mostró la televisión en el VAR. Yo creo que debió haber sido penal para Racing y obviamente le hubiese dado a Racing otra tranquilidad y otra solvencia para cerrar y concluir esta victoria 2-1 sobre Argentinos. Obviamente algo que le había costado en los primeros partidos era ese retroceso que de alguna manera no sufrió, no quedó demasiado mal parado Racing en el cierre del compromiso, tampoco en el primer tiempo, pero de alguna manera se le ven esas grietas que va a tener que seguir trabajando para que no le pase lo que le pasó en los primeros partidos, que en 2 o 3 pases por quedar mal parado y marcar mano a mano terminaba facilitándole la historia a sus rivales y sufrió varios goles de contraataque. Racing ganó un partido importantísimo, se le ven grietas de eso, a pesar de que hoy no las tuvo. Verdaderamente es un equipo que se lo ve endeble y que puede llegar a sufrir estas cuestiones que mencionamos, pero hoy ganó un partido importantísimo y más allá de que le faltó un poco más de maravilla, repito, por el contexto y por necesidad, Racing no solo ganó, sino que ganó jugando mejor que Argentinos y mereciendo quedarse con 3 puntos importantísimos en el cilindro para empezar a construir desde acá. Muchas gracias como siempre por ver, por acompañar. Nos reencontramos en un rato cuando termine River Tigre para el análisis de River como local.